estar allí en el Evangelio de San Marcos. Y hoy vamos a hacer la introducción allí. Y vamos a ver de qué contiene este Evangelio. Y dice, aunque contiene poco material que no aparece igualmente en Mateo y Lucas, en esos otros dos evangelios, solo apenas 5 pasajes de Marcos, los que están en capítulo 3, versículos 7 al 12, capítulo 4, versículos 26 al 29, capítulo 7 del 32 al 37, capítulo 8 del 22 al 26 y capítulo 14 del 51 al 52. Solo esos pasajes no están en los otros evangelios. De resto, todo lo que hay en el libro de Marcos están en Mateo y Lucas. Todo lo demás, menos esos 5 pasajes. Y uno dirá, no, pues entonces haber visto Mateo y Lucas. Ojo, es que Mateo y Lucas cogieron de apoyo para hacer sus evangelios este libro, el de Marcos. Dijeron a Marcos le faltó esto, le faltó esto, le faltó esto otro. O ampliaron más el tema. Lo que pasa es que Marcos es más de un contenido histórico, mientras que los otros evangelios, los de Mateo y Lucas, son más biográficos. Tienen historia, pero tienden a ser más biográficos. Usted encuentra ya la genealogía, la historia de la Virgen María. Marcos no. Marcos dice, ay, hombre, aquí lo importante es Jesús. Y no de dónde venía María y de dónde venía José, el padre putativo, y llegar hasta Adán, descendía de no. Ni cómo la Virgen María concibió, ni no. Eso que lo cuente Lucas, eso que lo cuente Mateo. Este era así, como les gusta a los jóvenes hoy en día, al grano. Entonces, por esta razón, por la que se incluyen más expansivamente en Mateo y en Lucas, durante mucho tiempo no se le daba importancia al Evangelio de Marcos, la importancia teológica y literaria que realmente tiene. Cuando uno sabe que los otros dos, Mateo y Lucas, tomaron a este como el esqueleto para armar los suyos, dice, Marcos era muy importante. Lo más importante de algo es el esqueleto, ya después rellenarlo, ¿cierto? Uno rellena el esqueleto, pero teniendo el esqueleto ya tiene armado todo. Muy bien. Sin embargo, desde el siglo XIX, o sea, hace 2 siglos, ha venido afirmándose la idea de que el segundo evangelio, o sea, ¿quién? El de Marcos, fue básico en la preparación de Mateo y Lucas, lo que acabo de decir, fue el esqueleto. Y al considerar así que Marcos es el documento más antiguo que Mateo y Lucas, que poseemos sobre la vida y obra de Jesús, entonces se ha despertado ahora un gran interés por estudiarlo. Dice, venga, si este fue el primero en esos evangelios antes que Mateo y Lucas, es clave estudiarlo. Entonces muchos estudiosos en Biblia y teología se han puesto a investigar más a Marcos, porque finalmente él fue el de la idea, él fue el del esqueleto. Venga a ver. Entonces ya se ponen a mirar la semántica, la sintaxis, van muy al detalle. A decir, venga, ¿qué no tiene Lucas y Mateo que tiene este? ¿Y por qué este fue el esqueleto? ¿Por qué ellos decidieron tomar este como base, como el esqueleto para hacerlo suyo? Y han encontrado cosas interesantes. La opinión más generalizada identifica al autor. Pues, ¿quién será el autor de Marcos? Y dice, de nuestro evangelio con Juan Marcos, o Juan, el pariente de Bernabé. Muchos dicen que es el sobrino, otros dicen que era el primo, pero los estudiosos han llegado a la conclusión que era el sobrino de Bernabé. Eso lo encuentra usted ya en Colosenses 4:10. E hijo de María. María era la hermana de Bernabé, la cual vivía en Jerusalén. Y este Juan Marcos fue por el cual pelearon Pablo y Bernabé después del primer viaje misionero, porque el chino no aguantó el voltaje y en el primer puerto se bajó del barco y dijo, no, esto no es para mí. Y por allá más adelante se arrepintió y dijo, no, venga tío, dígale ahí a Pablo que otra vez. Y Pablo dijo, no señor,
Si se bajó del barco, se bajó del barco y entonces pelearon Pablo y Bernabé y entonces Pablo dijo, ahora me voy con Silas y usted váyase con su sobrino y evidentemente Bernabé se fue con su sobrino a evangelizar por otro lado y Pablo se fue con Silas o Silvano. Es que el uno es el nombre en griego y el otro es el nombre en hebreo, Silas o Silvano. Y cada quien cogió, pero hizo su trabajo. Este Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, ese por el que habían peleado. Y él es el autor del libro. Y mire, fue colaborador de Pablo. Eso está en Hechos 12:25. Así cuando iban a empezar el primer viaje misionero. En el 13, capítulo 13, versículos 5 y el 13 lo citan. Ahí fue cuando pelearon Pablo y Bernabé por culpa de que el chino se bajó. Y en el 15 vuelven y lo citan del 37 al 39 porque Bernabé le dijo a Pablo, venga, vuélvalo a dejar, el chino está arrepentido. Allá en el 15 Pablo le dice, nada, olvídese, el que se bajó del barco, se bajó del barco. Ese Pablo era así durito. Entonces Bernabé le dijo, bueno, entonces yo me voy con mi sobrino para otro lado. Le dijo, bueno, hágale. Sin embargo, al cabo del tiempo, Pablo lo perdonó a Juan Marcos y vio el trabajo que él había hecho. Entonces le dice allá en segunda de Timoteo 4:11, le dicen, envíame a Marcos que me es de gran ayuda. Eso dice allá en segunda de Timoteo 4. Y en Filemón 24. Filemón dice, 1:24, lo que pasa es que es un solo capítulo el de Filemón, en el versículo 24, mándenme a Marcos también, me es de mucha ayuda. Ah, Pablito al final dijo, venga, claro, Marcos es de mucha ayuda. Y también los estudiosos dicen que se cree mucho que es discípulo de Pedro, porque en la primera carta lo menciona como Marcos, mi hijo, allá en primera de Pedro 5:13. Dice a Marcos, mi hijo. Y Marcos le habló a Pedro de Pablo, porque como estuvo allá en lo que decía hecho, digo, no, yo lo conocí, caminé con él. Me le bajé del barco, eso sí, me arrepiento, pero sí, no. Ah, bueno, por eso Pedro dice, gracias a mi hijo Marcos, que me habló muy bien de Pablo y de lo que ha hecho Pablo, y Pablo ha hecho esto en Tesalónica y ya me he enterado de sus escritos, y lo recomienda a Pedro en las cartas del dice, recomiendo lo que ya escribió nuestro hermano Pablo, allá los de Tesalónica. Y uno, ve, entre todos estos se contaban. Entonces Marcos es un narrador, a él le gusta contar eso, la historia, a él no le gusta ser biográfico, a él le gusta es narrar, y dice, vean, él se pone a narrar y cuenta lo que ha llegado a su conocimiento. Él dice, ven, yo cuento lo que me llegó a mi conocimiento. ¿A quién? A través de lo que escuché de Pablo, lo que escuché de mi tío Bernabé, lo que le escuché a Pedro, porque Pedro fue discípulo de él y yo fui como un hijo para Pedro, todo me lo contó. Y todo con lo que todo me contaron, yo cogí muy juiciosito y me armé el esqueleto. Y entonces a raíz de todo eso que me contaron, que me llegó a mi conocimiento, armé el evangelio de Marcos. Y así fue como escribió Marcos, de todo lo que le habían contado quién, Lucas, Pedro, Bernabé, Pablo, y lo armó y lo escribió. Y escribió primero que ellos, que Mateo y que Lucas escribió. Y dijo, uy. Y él escribe en griego. Acuérdate que Marcos es judío, pero él escribió el libro en griego, o sea, en una lengua que no era la suya, no escribió ni en hebreo ni en arameo. Él sabía hebreo y arameo, pero le dio por escribirlo en griego, que era el idioma de ese entonces. O sea, ¿a quién va dirigido? Él iba dirigido a este evangelio no tanto a los judíos, porque si lo escribió en griego iba como más para el general, para todo el mundo. Es como ahorita escribirlo en inglés, es como para que pueda ser asequible a la mayoría de las personas en el planeta Tierra, algo así. Entonces, pues claro, hay una tosquedad y dice con la tosquedad característica de quien está usando un idioma que no es el suyo. Entonces eso le pasa como cuando uno a veces habla en inglés, yo querer naranja, algo así. Los datos cronológicos consignados por el evangelista
no permiten establecer con precisión el orden en que se producen los acontecimientos. A él no le gusta hechos biográficos. Narra hechos, cosas que sucedieron. No le importa si pasaron antes o después o van en un orden en función del tiempo, es decir, en un orden cronológico. No, él va contando. Ay, mire, me llegó a mi conocimiento y lo pone ahí en el esqueleto. Y entonces llega a la conclusión de que Jesús es la revelación definitiva de Dios. Papito Dios, en quien se reveló a la humanidad, en su Hijo Jesús, quien es su Hijo eterno. Él es el Hijo eterno, Dios. Jesús es el Hijo eterno de Dios, que se integra en la historia de la humanidad como pues viniendo aquí a la tierra. Jesús, el sencillo que maestro, mire, resalte ahí, de acuerdo a lo que oramos hoy. Él es un maestro sencillo. El sencillo maestro, el sencillo rabí, llegado de Galilea. Ahí lo dice en el versículo 9 del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Él es el Cristo, él es el Mesías, que desde siglos atrás esperaba el pueblo de Israel. Y ahí están los versículos en Marcos que lo citan. El evangelista aquí en Marcos anuncia la presencia de Jesús en este mundo como el signo inmediato de la venida del reino de Dios. O sea que dice también de la segunda venida. Dice, no, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es Jesús y va a venir por segunda vez. Él es el reino de Dios. Uy, miren. Él es el signo aquí, la persona que manifestó el reino de Papito Dios aquí en la tierra. El rasgo típico de este libro de Marcos es que dedica más espacio a los actos que a los discursos de Jesús. Los otros, y entonces Jesús se sentó en el monte y dio el sermón del monte. Este no habla del sermón del monte, dice, yo no voy a hablar de ese discurso. No, a mí me gusta más es que los actos, los hechos, no los discursos, no las palabras. A él le encantaba de Jesús más lo que hacía Jesús. No tanto lo que decía él, sino lo que hacía. Dice, no, es que esto es fabuloso y contaba los hechos. Dedica mucho más espacio. No que no los mencione, sí los menciona, pero le gusta más hablar de los hechos. En cambio, el evangelista concede a la descripción de los hechos un espacio más amplio, de los actos, de las realizaciones, del hacer las cosas. Entonces, al que le gusta más hacer, dice, este es un librazo. Hay mucha gente que le gusta, ay, no, me gusta más orar. Ora y ora y ora, pero no hace. Entonces, una buena combinación son los dos. Primero ora y después hace. Por eso vimos primero Juan. Juan decía que Jesús salía mucho en las madrugadas a orar y habla bastante de la oración. Marcos habla más de la acción. Ese es el buen complemento. Se coge a Juan y ve toda la premisa de llenarse de la palabra y en Marcos ve cómo actuar. Juan, cómo orar, cómo armar el plan. Y Marcos, cómo ejecutarlo, cómo hacerlo. Uy, esto es impresionante. Y allá es a donde nos vamos a adentrar. Cómo hacer las cosas bien en un hijo de Dios. ¿Cómo se hacen? Aquí no hay que dar tanto espacio a la oración, sino como a la acción. Y allá es a donde nos vamos a adentrar, a la acción. Cómo hacer las cosas. Cómo hace cosas un hijo de Dios. Y ahí es donde nos está invitando a estar en estos 16 capítulos que tiene el Evangelio de Marcos. Y Dios nos invita, y los que queremos aceptar la invitación a cómo se hacen las cosas, a la manera de Dios, le vamos a decir que aceptamos la invitación con un fuerte